El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta la enseñanza de la Palabra de Dios que te llevará a la plenitud de Cristo. En victoria yo estoy, en victoria estoy, gozando. Vamos buscando en la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a poner el fundamento a la predicación y a la enseñanza de hoy. Aleluya. Estamos ahí en 2 de Timoteo capítulo 2. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues soporta durísimas privaciones como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que compite como atleta no es coronado, sino compite legítimamente. El labrador, para recibir de los frutos, es necesario que trabaje primero. Considera lo que dijo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitado de los muertos y conforme a mi evangelio. Damos gloria a Dios por la palabra del Señor. Amén. Cuando Pablo escribe esta carta, vacía a su hijo Timoteo varias instrucciones. En la última carta que le escribe a Timoteo, como hijo en la fe, y que sería el sucesor de este gran hombre, el apóstol Pablo. Pablo sabía que su tiempo se había terminado. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo para poder seguir predicando el evangelio y necesitaba dejar un sucesor. Necesitaba dejar un sucesor. Y como necesitaba dejar un sucesor, y que él sabía que debía partir, que pronto partiría, él viene y le deja esta encomienda a Timoteo. En primer lugar, le habla acerca de la gracia. La gracia de Dios es un regalo o un favor inmerecido. Un favor inmerecido. Y que Pablo había entendido que lo que él había recibido de parte de Dios era un favor inmerecido. La Biblia enseña que por gracia fuimos salvos por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros no tuvimos que hacer nada para ser salvos. En otras palabras, o mejor dicho, no tuvimos que pagar ningún precio para ser salvos. Solamente recibir la salvación. Cristo fue y pagó el precio total y absoluto en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Nosotros solamente tuvimos que recibirla, pero no nos costó nada. Fue un regalo inmerecido. Y esa es la gracia de Dios, un favor inmerecido. Así que Pablo le da instrucciones a Timoteo de que de la misma forma como él había recibido la gracia, de esa misma forma debía vivirla, en la gracia de Dios, en el favor de Dios. Por eso en una ocasión el Señor le dice a Timoteo, a Pablo, bástate en mi gracia, es decir, en mi poder. Nada de lo que nosotros tenemos es nuestro. Nada. El don que poseemos los pastores no es nuestro, es de Dios.
El don que posee cada ministro no es del ministro, es de Dios. Y así sucesivamente, cada don de intercesión, cada don que pueda tener cada miembro en el cuerpo de Cristo, no es de ellos, es de Dios. Eso lo recibimos por gracia. De manera que no tenemos nada de qué gloriarnos. Nosotros solamente, si podemos decirlo y sin ofender, solamente somos el burrito que lleva al Señor Jesucristo a la entrada de Jerusalén, solamente. Porque en el momento que el Señor nos quita su gracia, en el momento que el Señor quita su don, entonces nos quedamos vacíos, sin nada. Por eso el hombre sin Cristo no es nada. Puede tener el dinero que pueda tener, puede poseer todas las pertenencias que pueda poseer, y no es que el dinero sea malo, pero aunque tenga dinero y no tiene al Señor, no tiene nada. Porque el día que les toque partir de esta tierra, ¿qué se va a llevar? Le meterán el dinero allí en el ataúd. Y aunque le pongan el dinero en la caja de muertos, no va a disfrutar de nada de eso. De manera que todo lo que tenemos es por gracia. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. De la misma forma como hemos recibido los dones por gracia, Pablo le dice, esfuérzate en esa gracia. En la gracia del Señor. Es por su gracia que se mueve la unción de Dios. Es por su gracia que cantamos. Es por su gracia que predicamos. Es por su gracia que los enfermos se sanan. Es por su gracia que las vidas son libres. Es por su gracia. Y Pablo le dice eso a Timoteo. Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, no te quedes con el don guardado. Que lo mismo que yo he hecho contigo, Timoteo, eso mismo tú también le transfieras a otros hombres que sean idóneos, que también puedan hacer el trabajo que tú haces, que también puedan llevar la predicación del evangelio, que también puedan sanar a los enfermos, que también puedan pastorear ovejas. Encarga esto que has aprendido de mí a otros hombres que sean fieles. En otras palabras, Timoteo, prepara otros hombres y mujeres para que el día que te toque partir de esta tierra, ya tú tienes hombres y mujeres que dejes por ti, así como yo también te estoy dejando a ti por mí. Aleluya, gloria a Dios. Así que Pablo deja la encomienda. Timoteo, encomienda esto que también te he encomendado a ti, a otros hombres. No guardes el don solamente para ti. Lo lamentable de Eliseo fue que Eliseo se llevó la unción a la tumba, mientras que Elías la transfirió. Moisés preparó un Caleb, un Josué, y así sucesivamente. Pero Eliseo se llevó la unción a la tumba. No la transfirió, aunque sabemos y entendemos que el siervo de Eliseo la despreció, la desechó. La desechó. Pero Pablo, entendiendo aún muchas cosas que habían sucedido en el Antiguo Testamento, le dice, Pablo, Timoteo, hijo mío, te encargo esto. Que encomiendes esto a hombres fieles, a hombres idóneos, hombres y mujeres que puedan hacer el mismo trabajo que tú haces. Hombres y mujeres que también puedan enseñar y entrenar, capacitar y preparar a otros. Mire el corazón de este apóstol. Él sabía que solamente por la gracia de Dios él era apóstol.
Y también sabía que Timoteo era pastor y que más adelante sería un apóstol por la gracia de Dios. Que era un regalo inmerecido. ¿Quiénes éramos nosotros? Hermanos, nadie pagaba medios por nosotros. Nadie. Nadie pagaba medio por nosotros. Pero hubo uno que en la cruz del Calvario pagó el precio más alto que se puede pagar por alguien. Y es morir. Entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Aleluya. Él pagó el precio más alto que se puede pagar por una persona. ¿Sabes por qué? Porque para Dios sí vale demasiado. Para Dios vale muchos. Aleluya. Vale mucho. Pablo le dice a Timoteo, y lo que has aprendido, lo que has oído entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Diga el que está a su lado, a los fieles es que se le da ese trabajo. Vamos, dígaselo al que está del otro lado, es a los fieles que se le encarga este trabajo. Aleluya, a los fieles. Dios recompensa a los fieles. Así que si usted está siendo fiel, no piense que la bendición de Dios está tardada. En cualquier momento Dios toca a alguien y te bendice. Bendito sea su nombre para siempre. En cualquier momento Dios te delega otro puesto de autoridad. Dios bendice y exalta a los fieles. Por eso vale el esfuerzo mantenerse fiel a Dios. ¿Sabe qué me dijo el Señor en una ocasión? Me dijo, el día que tú te olvides de mí, perderás todo. Y yo sé que es así. Que el día que yo me olvide del Señor, que no lo voy a hacer, perdería todo. Mi garantía es tenerlo a Él. Si lo tengo a Él, tendré todo. Aleluya. Lo tendré todo. Bendito sea su nombre para siempre. Seguiré teniendo mi esposa, mis hijos. Seguiré pastoreando. Seguiré haciendo el trabajo del Señor mientras sea fiel. Dígale de nuevo al que está a su lado, Dios recompensa a los fieles. Recompensa a los fieles. Tóquele el hombro de nuevo y dígaselo bien así, mirándolo a la cara. Dígale, es a los fieles que Dios recompensa. A los fieles. Por eso hay que ser fiel a Dios. Fiel a Dios por encima de cualquier circunstancia. Por encima de cualquier adversidad. Por encima de cualquier problema. Por encima de que si tienes dinero para hacer la compra o no. Por encima de que si tienes zapato o no. Por encima de que si tienes vestimenta o no. Por encima de todo hay que serle fiel. Hay que serle fiel. Hay que serle fiel. Hay que serle fiel. Aleluya. Fieles. Ahora mire lo que dice el verso 3. Dice, tú pues. Esta es otra traducción que se acerca más al original que la Reina Valera 1960. Dice, tú pues soporta durísimas privaciones. Soporta durísimas privaciones como fiel soldado de Jesucristo. Como fiel soldado de Jesucristo debemos sufrir privaciones. ¿Qué es lo que hace un soldado cuando va a alistarse? El soldado es pasado por un tiempo de entrenamiento. Lo comienzan a enseñar cómo debe de armar una pistola, cómo desarmarla, cómo disparar. Comienzan a enseñarlo a pasar entre alambres por la parte de abajo. Comienzan a enseñarlo en cuanto a la comida. Comienzan a enseñarle cómo sobrevivir por encima de cualquier circunstancia. Comienzan a entrenarlo en todos los aspectos para la guerra. Aún lo enseñan cómo, oído,
¿Cómo no decir nada cuando sea tomado por rehén? Le enseñan de todo, hermanos. Todo. Ahora Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes que soportar durísimas privaciones como fiel soldado de Jesucristo. Tú como fiel soldado soporta las privaciones. Aleluya. Pero como buenos soldados tenemos que sufrir penalidades y privaciones. Usted está siendo fiel ahí sentado con la lluvia. Aleluya. Así que Pablo le dice, debe soportar durísimas privaciones como buen soldado de Cristo. Como buen soldado de Cristo, uno tiene que demostrarle a Dios que le sirve por encima de cualquier circunstancia. Si hay comida en la nevera o no haya comida. Como buen soldado. Los soldados en medio de la selva, de la guerra, si tienen que durar varios días sin comer, duran varios días sin comer. ¿O no es así? Duran varios días sin comer. Si de repente estaba acostumbrado a bañarse todos los días, puede durar hasta 5 días sin bañarse en la selva. Y yo no estoy llamando aquí a que no se bañe, por favor. De repente no le gustaba pararse a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana están sonando la trompeta. ¡Paran, paran, paran! ¡A bañarse! Y cuando entran al baño aquella agua fría. ¡Shh! ¡Ah! Y así sucesivamente. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo quiero que tú sufras penalidades como buen soldado. Ahora, como buen soldado de Cristo, nosotros vamos a sufrir penalidades. Vamos a vivir situaciones adversas, situaciones difíciles. Usted no puede pensar que usted llegó a Cristo y ahora todo será de color de rosa. No, 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 eso no es así. Algunos dicen, hermano, es que cuando me convertí al evangelio vinieron más problemas. Y posiblemente sea así. El diablo se le levantó de tal forma que le trajo más problemas. Pero tenemos una diferencia, que ahora no estamos solos para resolver el problema. Ahora tenemos al Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, aleluya. Tenemos al Rey de Reyes a nuestro favor. No estamos solos. Ni mucho menos estamos confiando en un muñequito de yeso o de palo que hay que cargarlo para trasladarlo a un lugar. No, no. El Dios que nosotros creemos y hemos creído no es un Dios que está muerto, ni tampoco hay que cargarlo. Es un Dios que está vivo y resucitó de entre los muertos y está ahí sentado a la diestra de Dios Padre, reinando por los siglos de los siglos. Aleluya. Pero como buen soldado tenemos que sufrir penalidades. Jesús en una ocasión se le acercó un hombre y le dijo, Señor, te seguiré a donde vayas. Y aquel hombre, Jesús miró a aquel hombre y le dice, las zorras tienen guarida, tienen donde dormir, pero el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene ni donde recostar su cabeza. Cuando le dijo eso, le dio la espalda y se fue. Como que le gustaba dormir cómodo. Hasta ahí le llegó el ministerio. Hasta ahí le llegó la disposición de servir. Cuando dijo eso, se le fue la disposición de servir. Cuando el Señor le dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, y allí comenzó a divagar. No, este que está aquí se va. Por aquí es más derecho. Hello. Por aquí es más derecho, dijo ese. Pero los fieles no. Los fieles se quedan. Donde tú duermas, yo voy a dormir.
Si tengo que utilizar de almohada una piedra, entonces utilizaré una piedra. Si tengo que dormir sobre una roca, dormiré sobre una roca. Si tengo que amanecer despierto, tengo que amanecer despierto. Como buen soldado tenemos que sufrir penalidades. Nosotros para llegar aquí sufrimos penalidades. Para poder tener por lo menos el techo sufrimos penalidades porque los primeros servicios eran en piso solo. No había ni siquiera techo. En algunos días, porque los primeros servicios fueron así. Y hemos sufrido penalidades como buen soldado. Pero aquí estamos parados de pie y seguiremos parados de pie y seguiremos hacia adelante y nada nos va a detener y vamos a ver la bendición de Dios. Aleluya. Los buenos soldados mueren con las botas puestas. Y esos son los que estamos entrenando aquí. Soldados que mueran con las botas puestas. Aleluya. Que no se echen para atrás, sino que sigan hacia adelante por encima de las circunstancias. Así que Pablo le dice, tú pues como buen soldado, soporta las durísimas privaciones, las penalidades, las circunstancias. En segundo lugar, o como soldado, el soldado debe dedicarse por completo a la vida de la milicia y no enredarse en los negocios de la vida. Como buen soldado, el soldado se debe por completo a la milicia. Usted ahora es un soldado de Cristo y usted se debe por completo al reino de Dios, al reino de los cielos. Se debe por completo como buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Como buen soldado de Jesucristo. En segundo lugar, sigue diciendo el verso 4. Miren lo que dice el verso 4. Pablo aquí ilustra el deber y los sacrificios de todo ministro cristiano. En primer lugar, debe sufrir penalidades como buen soldado. En segundo lugar, como atleta, verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. El soldado tiene una sola cosa en mente y es llevar a cabo el deber que le pertenece por encima de cualquier circunstancia. En segundo lugar, Pablo también ilustra el deber y los sacrificios del ministro cristiano y los líderes de Dios como atletas. Eso lo dice el verso 5. Y aún también el que compite como atleta no es coronado, sino compite legítimamente. Miren cómo dice allí. En primer lugar lo compara al creyente cristiano con un soldado que no se enreda en los negocios de la vida. Es decir, no se deja enredar por el sistema del mundo. A fin, dice la Escritura, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En segundo lugar, como atleta, compite para tomar la corona. Sin embargo, un atleta se debe entrenar duro y someterse a las reglas de la competencia. En muchas ocasiones debe dejar de comer. Lo adquieren si es casado. En ciertas ocasiones lo alejan de la esposa por unos días cuando va al ejercicio o está jugando o está en alguna competencia. Los boxeadores, el día que le toca boxear, el día anterior no los dejan acercarse a la esposa. Meses. 3 meses dicen aquí. Los boxeadores. 3 meses sin acercarse a la esposa. Mejor no golpear, dice la hermana. Ahora imagínense, como atleta tiene que dejarse procesar en esa área. Ahora, hay algunos que de repente los lleva 5 días para una actividad y están allá atorados por llegar a la casa.
El atleta debe entrenarse duro. Se levanta temprano a salir a entrenar, a caminar, a correr, a tomar la bicicleta, a practicar el boxeo. Comienza a practicar cómo pegarle. Comienza a abstenerse de comidas y se somete a las reglas. ¿Cuántos saben que dentro del atletismo hay reglas, hay normas? Habían jugadores de fútbol que utilizaban la droga para tratar. Estás escuchando el mensaje que transforma tu corazón. La palabra de Dios es espíritu y vida. Habían jugadores de fútbol que utilizaban la droga para tratar de mantenerse en el campo, pero a la larga eran destituidos cuando se daban cuenta que ilegítimamente estaba dentro del partido. Igualmente con los beisbolistas, futbolistas y todos ellos, como atletas tienen un entrenamiento. Ahora Pablo aplica eso a la iglesia, que nosotros como atletas también tenemos que entrenarnos duramente. Dígale al que está a su lado, el entrenamiento no será fácil. ¿Por qué? Porque en el entrenamiento Dios te empieza a moler el alma. Comienza a molértela. Dice que somos como barro en las manos de Dios. ¿Qué hace el alfarero cuando lo que hizo está mal hecho? Lo rompe y comienza a hacer otro nuevo. ¿Sabe qué está haciendo Dios ahora mismo? Lo está rompiendo todo molde de hombres, todo molde de religión. Lo está rompiendo para armar y levantar la imagen que Él quiere levantar en ti. Aleluya. Pero no será fácil. Y el que está a su lado, no será fácil. Pero sí se puede. Así que Dios agarra y comienza a molerte. Yo recuerdo que yo duré un tiempo apartado del Señor. Todavía no me había casado ni nada de eso. Y me fui para allá, para Valencia. A mí me gustaba viajar mucho. Pero ese fue mi último viaje por mi voluntad humana, hermano. Duré 6 meses allá, pasando más hambre que un ratón de ferretería y llevando palo del diablo, hermano. Hasta que yo le dije, Señor, ya no quiero más, quiero irme para Maracaibo. Cuando yo le dije así al Señor, ahí fue donde me proveyó para poderme venir. Pero primero Dios tuvo que permitir que el diablo me agarrara palo y él aprovechar de la situación, exprimirme. Bueno, ahora me pregunta usted, pastor, ¿le gusta viajar? Ya no quiero viajar, hermano. Así que como atleta hay reglas. La palabra de Dios, en ella están todas las reglas para, como atletas espirituales, lograr alcanzar la meta. Así que la palabra de Dios tiene reglas. Si usted rompe las reglas, no puede llevarse el premio. Pero cuando nosotros nos apegamos a las reglas de Dios, entonces tendremos el premio de parte de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, bueno, como buen soldado, debes dedicarte por completo al ministerio. Y tienes que ejercer algunos sacrificios, sufrir penalidades. Ahora también le aplica como atleta, debes entrenar duramente y someterte a las reglas. Un entrenamiento total y un sometimiento a las reglas, es decir, a la palabra de Dios. De repente un creyente normal o una persona normal que va a una iglesia, asiste a la iglesia, pero de repente por allá hace sus cosas. Pero el fiel no. El fiel tiene que mantenerse firme como atleta dentro de las reglas y someterse a esas reglas, a esos principios. Así que Pablo habla de que como atleta debemos entrenar duro y someternos a las reglas. Si no hay un sometimiento, no podemos esperar que vamos a conquistar las cosas. No podemos esperar que vamos a alcanzar el llamado de Dios. No podemos esperar que vamos a alcanzar el don de Dios. No podemos esperar nada de eso.
porque estamos violando las propias reglas. Ahora en Dios estamos todos destinados para alcanzar el premio. Todos a la vez corremos y nos llevamos el premio en Cristo Jesús. Pero si luchamos duramente, nos entrenamos duramente y nos sometemos a las reglas, el entrenamiento no va a ser fácil. El entrenamiento va a ser un trabajo duro. Pero va a ser duro y a la vez lo mejor para que nosotros podamos alcanzar el reino de Dios, podamos alcanzar el premio que Dios tiene determinado para cada uno de nosotros, podamos alcanzar la vida eterna. Aleluya. En tercer lugar, Pablo le dice que como agricultores, verso 6, dice, el labrador para recibir de los frutos es necesario que trabaje primero. Dígale al que está a su lado, hay que trabajar. Mire la comparación que hace Pablo. Le dice, como soldado tienes que sufrir penalidades, vivir ciertas circunstancias. Como atleta debes ser entrenado duramente y someterte a las reglas que están establecidas en el atletismo. Pero ahora como labrador debes primero sembrar, debes primero trabajar la tierra. Tú no puedes esperar que sin trabajar la tierra, sin haberla labrado, sin haber sembrado en ella, puedas ir a recoger los frutos. No puedes esperar eso. Ahora Pablo dice, el labrador debe primero trabajar para luego recoger. Dígale al que está a su lado, primero hay que trabajar para luego recoger. Si no trabaja, dice la Escritura, que el que no trabaja no come. En otras palabras, si no trabaja, Dios lo pone a pasar hambre. Pero en este caso Pablo está hablando del trabajo en el reino. Pablo está hablando del trabajo en el ministerio. Pablo está hablando del trabajo en la iglesia. Si no trabaja, ¿cómo va a recibir los beneficios del trabajo? Primero debe trabajar para luego poder cosechar, recoger fruto. Igualito, dentro del ministerio uno debe primero trabajar, sembrarse a sí mismo para poder cosechar de los demás. Para que Dios pueda ponerte en una posición de altura, debes primero trabajar. Cuando nosotros nos comenzamos todos los que estamos. Poco a poco se ha ido trabajando y Dios ha venido añadiendo a la iglesia los que han de ser añadidos. Pero primero, ¿qué se hizo? Trabajar. De manera que todo ministro, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, para llegar al ministerio, tener un liderazgo dentro de la iglesia, primero debe trabajar. Debe trabajar ¿dónde? En el evangelismo. Debe trabajar ¿dónde? En la intercesión. Debe trabajar ¿dónde? En este caso en el ministerio de la radio. Debe trabajar ¿dónde? En la iglesia. Cuando toque colaborar hay que sacar sillas, vamos a sacar sillas. Cuando hay que barrer, vamos a barrer. Cuando hay que lavar los baños, vamos a lavar los baños. Cuando hay que empujar un carro, hay que empujar un carro. Cuando hay que abrir un hueco, hay que abrir un hueco. Cuando hay que ir a evangelizar a través de la célula, hay que ir. Que no me vinieron a buscar y no voy más. No, entonces no sirve para estar ahí. No sirve. Y perdóneme que sea así duro, pero el atleta debe entrenar duramente. Mire, cuando yo comencé a trabajar con la iglesia, me tocaba venirme de Maracaibo. Y en 2 ocasiones, el motor del carro que yo tenía se fundió. ¿Y usted cree que a mí a la iglesia con la que yo trabajaba me dio un bolívar para arreglar el motor? No. ¿Pero me detuvo eso? No. Como sea venía. Y aún para los lugares donde me han enviado, como sea iba. Una vez me enviaron a Sinamaica a predicar un Día de las Madres. Y no había carro en el terminal, no hallaba cómo irme. Me monté en un bus de los Filúos, hermano. Eso iba gente bebiendo, eso iba gente con el volumen todo alto, hermano. Íbamos ahí acachapados unos con otros. Ay, Dios mío, pero así me fui a predicar.
No le dije, no, Dios, ya yo no quiero esto. No, yo seguí hacia adelante. Predicar un domingo en la mañana en la iglesia, y cuando venía el domingo en la mañana venía con un carro sincrónico, sin saber manejar. Sincrónico. Sabía manejar automático, pero sincrónico no. Y le dije, dame ese carro así, yo me lo llevo, chico. Y me monté en el carro de segunda, pasaba cuarta y así llegué aquí a la villa. Y una ocasión ya venía ya casi llegando a la iglesia, venía con mi corbatica, venía bien arregladito, y cuando le voy a meter otra vez la velocidad, ¡pum! Se salió el varillaje, hermano. Me tocó meterme abajo del carro con la camisita y la corbata, arreglar y a meter el varillaje para llegar a la iglesia. Recuerdo que una vez, en una ocasión, venía un poco ya tarde al servicio en la noche. Y antes, después del Palmar para acá, había un accidente en la carretera y había una cola. Y yo, Dios mío, me va a hacer retrasar más este asunto. Y comienzo a ver que por allá, por las trincheras, se empiezan a meter unas camionetas. Y estoy viendo que las camionetas están pasando y me metí por allá de atrevido. Cuando me meto, que voy corriendo, hermano, caí en un charquero allá, una laguna, caballero. Solo, sin dinero. Y cuando caigo ahí, todos los carros que estaban en la cola se fueron. Abrieron el paso y se fueron. Y yo dije, Dios mío, santo Dios, ayúdame. Señor, perdóname por haberme metido por aquí. Clamé a la sangre, clamé a los ángeles, Señor, envíame a quien sea. Y me vino a la mente, comienza a darle para adelante y para atrás. Le da un poquito para adelante y otro poquito para atrás, y un poquito para adelante y otro poquito para atrás, hasta que logré salir de retroceso. Había noches, en ciertas ocasiones, mi esposa embarazada. Yo no me acuerdo si era de Ramiro o de Arauli. A veces dormíamos en el piso, hermano, en una colchoneta ahí en el piso, y no colchón de eso de alambre, colchoneta de esas que cuando se van ya llega al piso, como espuma, y cuando ya se vencían me iba a dar uno al piso, hermano. Y a veces mi esposa embarazada me despertaba, Ramiro, levántame, porque estaba toda acalambrada, hermano, acalambrada. Y así sucesivamente fuimos pasando ciertas penalidades, fuimos viviendo ciertas cosas. Tuvimos que sembrar para ahora estar aquí. Y todavía seguimos sembrando trabajo. Seguimos trabajando. A veces cuando hay algo que hacer, yo no estoy tranquilo en la casa, me vengo a estar pendiente de lo que están haciendo. Porque el problema a veces es que hay que estar atrás de la gente para que haga las cosas. Pero el fiel no hay que estar atrás. El fiel le das una orden y eso es lo que va a hacer. Se regresa cuando terminó la orden, aleluya. Cuando terminó de hacer el trabajo. Pero Pablo le dice que como buen soldado debe sufrir penalidades. Pero también como agricultor debe trabajar arduamente. Hermano, este no es un trabajo de un día. Este no es un trabajo de un día. Es que la esposa se está vistiendo bien. Esa casi que no está agarrando dinero. Si ven que los hijos se visten bien, eso casi que no están agarrando, hermano. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el que trabaja, ¿qué? Debe comer. Dice, no pondrás bozal al buey. Es decir, que trabaja. La gente lo que comienza a ver eso, comienza a criticar. Pero no ven lo que han sembrado. No miran lo que ese pastor ha vivido. El trabajo de un pastor es más fuerte que cualquier trabajo. Porque trabaja de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Puede trabajar hasta las 4 de la tarde, puede trabajar hasta las 5 y hasta las 6. Y ahí se terminó, se olvidó de trabajo. Pero a veces el pastor son las 10 de la noche y todavía está trabajando en la iglesia. A veces está durmiendo y te ríen. Hermano, tengo un problema y no hay qué hacer. ¿Me puede atender? Y hay que atenderlo. De repente termina el servicio. Se acerca alguien, y no digo esto para que nadie lo haga. Se acerca alguien, un consejo, pastor, necesito hablar con usted, tengo un problema.
y hasta son las 12 de la noche. Y cuando los miembros ya están hasta roncando, el pastor todavía está sentado ahí aconsejando. Una vez recuerdo que yo le iba a decir el pastor Eduardo, el hermano Eduardo se partió la cabeza y me tocó a mí buscarlo y llevarlo para Maracaibo, al hospital universitario, y durar casi toda la noche ahí. No dormí pendiente. Me tocó estar ahí. Como pastor era mi obligación estar pendiente, mientras que otros estaban durmiendo. Y todavía seguimos sembrando. En estos días, en la actividad de la vigilia, tempranas horas, nos acostamos tarde. Ahí está Tony, que está allá atrás. Estábamos ya un poco cansados, como a las 8 de la noche. Y yo dije, ya me voy a ir a acostar. Aparecieron unas cartas que teníamos que enviar a los pastores y había que ubicar a dónde había que llevarlo. Y al otro día en la mañana, tempranito, a seguir trabajando. Así que Pablo dice que como agricultores tenemos que primero trabajar, sembrar, para luego poder cosechar. Si tú no siembras, no puedes cosechar nada. No puedes cosechar. Ahora, cuando tú siembras, tienes derecho, cuando Dios lo determina, a que puedas cosechar de cada uno de los frutos que se dieron en esa cosecha. Aleluya, dele ese aplauso fuerte al Rey. De manera que como agricultores debemos trabajar arduamente. Y no solamente debemos trabajar arduamente, sino que también tenemos que saber esperar el fruto. ¿Qué es lo que hace el que siembra? El que siembra no va a la semana siguiente y ya vengo a buscar los frutos. No. El tomate se da ¿a qué tiempo? A 3 meses. Siembra y tiene que estar pendiente de lo que sembró, porque si no viene el saltón, viene la oruga, vienen los insectos y se le comen la semilla y se comen todo. Después que siembra, tiene que estar pendiente de la siembra y esperar con paciencia los 3 meses. Por decir, en el caso del tomate, hay otras cosas que se dan a 45 días. La malanga dura año y medio para darse. La piña no sé cuánto tiempo se dará y así sucesivamente. Pero cada siembra tiene tu tiempo para poder recoger de esos frutos. Cada siembra. Igualito el que trabaja en una empresa. Debe pararse muchas veces a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana a ordeñar las vacas, por decir algo. Ordeñar, sembrar, para que cuando llegue el viernes, el sábado, aquí tiene su sueldo. ¿Qué es lo que tiene que sembrar primero? Trabajo. Para luego recibir beneficio. Y tiene que esperar con paciencia el tiempo determinado. Igualito es en el ministerio. Esperar con paciencia. Igualito como mujer, como diácono, como anciano, debe esperar con paciencia el momento donde Dios le dará la cosecha. Con paciencia espera el labrador. No se vaya a la tierra y le dice: tierra, ¿por qué no me has dado los frutos? Lo que le puede contestar la tierra es que todavía no es el tiempo. Aleluya. Sigue diciendo: el labrador, para recibir de los frutos es necesario que trabaje. Primero, tóquele el hombro al que está a su lado, dígale: hay que primero trabajar. Ahora Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Acuérdate que Jesucristo, el cual fue la simiente de David, resucitó de entre los muertos conforme a mi evangelio. Y dice el verso 9: en el cual padezco hasta prisiones por modo de malhechor. Miren lo que había padecido Pablo: prisiones, como malhechor, como ladrón, preso. Preso, como malhechor, el cual era inocente. Sin embargo, lo metieron preso como malhechor. En la cárcel duró varios años.
Hubo un gran predicador que se le llamaba Watchman Nee, un chino que fue preso. Y como estaba preso por causa del evangelio, comenzó a escribir y a sacar. ¿Sabe qué hicieron? Le cortaron las manos para que no escribiera. Ahora Pablo preso ahí, un soldado de Jesucristo. Y bueno, Señor, y te estaba sirviendo a ti y estaba preso, tú eres injusto. No. Como buen soldado tenemos que vivir ciertas cosas. Ahora la Biblia dice que Jesucristo, como el primogénito, tuvo que vivir ciertas cosas. Jesucristo también vivió penalidades. ¿Fue azotado Jesús o no? Lo azotaron. ¿Fue golpeado o no? Fue golpeado. ¿Fue traicionado o no? Judas lo traicionó y Pedro lo negó. Fue escupido. Fue puesto en una cruz. Y cuando estaba en la cruz la gente le decía, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Y comenzaban a burlarse de él. Sin embargo, él tranquilo ahí en la cruz. No se quejó. Por el contrario, dijo, Señor, perdónale, porque no saben lo que hacen. Si de repente hubiera sido un evangélico del siglo XXI, dice, Señor, que le caiga un rayo. No esté esperando que Dios mate a sus enemigos. No, ore por ellos para que Dios tenga misericordia y se arrepientan, aleluya, y vengan también al evangelio de Cristo y se salven. Ese es el evangelio de Cristo, las buenas nuevas. Así que en el cual padezco, dice Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor. En otras palabras, como malhechor he sido puesto preso, como malhechor. Pero dice, pero la palabra de Dios no estaba presa. ¿Qué hacía Pablo? Comenzó a escribir y a enviar cartas, y a predicar a través de las cartas. Por lo tanto, dice, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La palabra fiel es esta, que si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también con Él reinaremos. Si le negamos, también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Así que sigue diciendo, no se puede negar a sí mismo. Y le dice, recuerda esto, exhórtalos delante del Señor, que no contiendan en palabra, para lo cual nada aprovecha. Así que Pablo, como buen soldado, había vivido penalidades. De igual forma, cada uno de nosotros que quiere servir a Dios va a vivir penalidades, con la diferencia de que Dios estará con nosotros en cualquier circunstancia. Dice que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Entendió el mensaje? Entonces